Amén. Gloria a Dios. Tómate tu tiempo, hermano. Tómate todo el tiempo que necesites, porque no hay mayor bendición terrenal que abrazar a los hermanos. Literalmente es abrazar al cuerpo de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿O nadie está contento hoy? ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Te recuerdo que la alegría es una decisión. Lo mismo que es el amor, la paz, la paciencia, todo es el resultado de decisiones. Así que qué bueno que decidiste vivir en alegría. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y sé que viniste a escuchar palabra de Dios, por lo tanto vamos rápidamente a tu Biblia, levántala y vamos a declarar con convicción y con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir. Y el tema de esta tarde lo tenemos ya en la pantalla. Solo un sacrificio. Solo un sacrificio. Y lo vamos a basar en el pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 13 al 15. Hebreos 9, verso 13 al 15. Ahí vamos a basar nuestra enseñanza. Dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Te he estado hablando mucho el año pasado y este año. El año pasado hablamos acerca de reposo y gracia. Cómo la gracia comienza a trabajar a favor de ti cuando tú descansas en la palabra, cuando tú la crees. Una vez que tú crees la palabra, la gracia se encarga de que la promesa de esa palabra empiece a cumplirse en tu vida. El asunto es que tú creas y la gracia trabaja. Si te preocupas, si te frustras, si te enojas, si te estresas, es una muestra de que no estás creyendo, de que no estás reposando. Por lo tanto, Dios, la gracia de Dios, no puede trabajar a tu favor. Eso lo vimos el año pasado. Este año, casi todo el año, o la mayor parte del año, te hablé de la gracia trabajando en tu vida. Es decir, si tratas de cambiarte a ti mismo, tratas de ser más santo por tus propias fuerzas, si tú tratas de ser más justo a través de tu fuerza de voluntad, entonces la gracia de Dios no te puede cambiar, porque lo estás tratando de hacer tú. Y esa es una obra que le toca hacerla a Dios. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Esa obra, ese cambio, esa transformación la va a hacer Dios en ti.
Cada vez que tú te propones portarte mejor, cada vez que tú te propones tener mejores acciones que las que has tenido últimamente, lo único que provocas, además de que la gracia no trabaje en ti, es el rechazo de Dios. Pastor, ¿cómo me va a rechazar Dios? Porque yo estoy tratando de portarme mejor. Es correcto lo que te estoy diciendo. Si tú tratas de obrar mejor, de cambiar tu vida a través de tu propio esfuerzo, entonces Dios se hace a un lado y no te acepta. Si tú eres una persona que ha estado luchando contra el pecado, contra algún mal hábito y no lo ha podido vencer, la razón es esa. Tú no puedes cambiarte a ti mismo, a ti misma. Solo Dios puede cambiarnos. ¿Cuándo nos cambia? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Pastor, yo ya acepté a Jesús y no he cambiado. Es cuando tú crees, aceptas a Jesús y crees que Él te hace una nueva persona. Se activa por creerlo. Es decir, no vas a creer que eres una nueva persona hasta que veas fruto. Tienes que creer primero que ya eres una nueva persona para que empieces a ver fruto en tu vida. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? De tal manera que cada vez que tú dices lo malo que eres, lo pecador que eres, realmente tú estás hablando en la carne. Tú no estás viviendo en el Espíritu, tú estás viviendo en la carne, y de esa manera nadie puede agradar a Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, porque se están mirando a sí mismos con sus ojos naturales, se miran de acuerdo al fruto de sus acciones y no de acuerdo al fruto del resultado del sacrificio de Jesús en tu vida. Amén, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿quieres un cambio en tu vida? Necesitas creer que ese cambio ya sucedió. No te estoy tratando de sugestionar. Estoy tratando de que creas algo que ya es real. Aceptaste a Jesús, entonces tú ya eres una nueva criatura. Las malas acciones que todavía resultan de tu proceder es el resultado de tu incredulidad. Como tú todavía no crees que eres una persona diferente a la que eras antes de venir a Jesús, por eso es que tus acciones siguen siendo las mismas. Hasta que tú creas que ya eres esa nueva persona. Dios tenía un sueño acerca de ti, y Él soñó que tú serías o deberías de ser de cierta forma, de cierta manera, y ese sueño se ha cumplido para Dios. Tú ya eres una nueva criatura. Ya no puedes ser más santo de lo que eres, no puedes ser más justo de lo que eres, no puedes estar más limpio de lo que estás. Dios ha hecho toda la obra completa, solo que tu alma, el lugar donde están tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, no ha aceptado eso que ya ocurrió en tu espíritu. En tu espíritu tú ya eres perfecto, no hay nada más que hacer con tu espíritu, el verdadero tú. Pero en tu alma todavía falta cambiar pensamientos, emociones y voluntad. Cuando cambien tus pensamientos y tus emociones, tus acciones a través de tu cuerpo cambiarán. Se los he explicado a lo largo del año. Tengo que terminar estas últimas semanas del año explicándote lo mismo. Amén. Para que iniciemos el siguiente año sin estar tratando de hacer un trabajo que no nos toca. Muchas personas piensan que por sus malas acciones, entonces Dios no les está bendiciendo. Todo iba bien en el negocio, pastor, pero cometí un error. Y obviamente vinieron las consecuencias de ese error, la bendición se fue. ¿Alguien ha pensado así? ¿O nada más le ha pasado al pastor alguna vez? En el pasado eso era lo que a mí me ocurría. Pensaba que Dios me estaba bendiciendo y de pronto se iba la bendición. Y entonces a veces sin darme cuenta empezaba a buscar, a ver qué habré hecho, dónde me equivoqué. Como si las bendiciones fueran una recompensa de parte de Dios y no el resultado de lo que Jesús había hecho por mí. Ahora, ¿crees tú
que Dios envió a su Hijo Jesús para llevar sobre sí mismo nuestro pecado, de tal manera que Jesús se convirtió en el pecado mismo. Todos tus pecados los puso sobre Él. Y dijo Jesús: tú llevarás las consecuencias del pecado de Porfirio, de Cresel, de Lupita, de Laura, de Kitty, etc. Tú vas a llevarlos de todos, toda la humanidad. Entonces tú pagas las consecuencias. La paga del pecado es muerte. Jesús, tienes que morir. Y Jesús muere. Pero después de eso, de todas maneras, toma tu pecado y te lo vuelve a decir. No creas que porque Jesús llevó tu pecado, tú ya estás libre de toda culpa. No. Donde tú te equivoques, me las pagas tú también. ¿Cuántos creen que Dios hace eso? No suena lógico. Sin embargo, es lo que por muchos años la iglesia ha creído. Que de todas maneras, cada error que cometas, Dios te cobrará la factura de todo lo que hayas hecho mal. Pero ya acepté a Cristo, no importa, te estoy vigilando. Yo sé lo que estás haciendo mal y me las vas a pagar si te portas mal. ¿Alguien ha pensado, de verdad nadie más? Voy a creer que nada más aquí el malo soy yo. Porque eso es maldad. Pastor, ¿por qué es maldad creer eso? Porque eres incrédulo a lo que Jesús hizo. Y dice la palabra: no sean hallados en ustedes un corazón malvado de incredulidad. Porque una persona que es incrédula es una persona que va a hacer cosas malas. Una persona, aunque parezca buena persona, si no cree la palabra, si no cree lo que la Biblia dice, se va a convertir en una persona malvada. Hay muchas cosas malas que tú y yo hemos hecho y ha sido el resultado de no creer la palabra. Nadie levante la mano, pero ¿alguna vez después de aceptar a Jesús robaste, mentiste, hiciste algo malo, ofendiste a alguien? La razón por la que lo hiciste es porque no crees. No crees que Dios supla todas tus necesidades. No crees que Él sea tu proveedor. No crees nada de eso y por eso trataste de quedarte con algo que no era tuyo. Mentiste porque no crees que Jesús tenga cuidado de ti. No lo crees. Y por eso te viste presionado y obligado, tal vez desde tu perspectiva, a decir una mentira. Eso es por no creer. Por eso la Biblia dice: no se ha encontrado en vosotros corazón malo de incredulidad. Porque el que no cree algo es una persona mala. Por eso es que Dios le llama al mundo un mundo malvado. Pero algunos hacen cosas buenas, aunque hagan las cosas buenas. Las cosas buenas las hacen por beneficiarse, aún en su conciencia. Bueno, ya hice algo bueno, ya se va a equilibrar con lo malo que hice. No lo hicieron por amor a las personas, sino por amor a sí mismos. A ver si de esta manera pues me he tomado en cuenta un poquito de lo bueno a pesar de lo malo que he hecho. Entonces, si tú no crees lo que la palabra de Dios dice, tú eres una persona que va a hacer cosas malas. Tienes un mal corazón. Pastor, a ese grado. Una persona que ha cometido un pecado, pero que ya aceptó a Jesús y lo cree y corrige por creer, es una persona buena. Va a hacer cosas buenas. Cuando encuentra a un necesitado lo va a ayudar porque le nace. No va a quedarse pensando, pero si le doy me voy a quedar sin comer yo. No, mejor no. Porque él sabe que él va a comer todos los días. Tiene proveedor. Amén. Por eso no hay problema. Puede compartir. Puede darle a los demás. Porque sabe que tiene proveedor. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No haces cosas buenas porque se presentó la oportunidad de hacer las cosas buenas. Haces cosas buenas porque Dios te dirige a hacerlas. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto tú tenías que esforzarte por hacer cosas buenas, las que fueran. Pero en el nuevo pacto tú solo tienes que hacer las cosas que Dios te llama a hacer. Amén. Nosotros no llevamos alimento al asilo de ancianos. Somos malos por eso. Pero le llevamos alimentos a los niños del desayunador. Sí, gloria a Dios.
porque a eso sí nos mandaron. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. A ver, denmele de comer a los niños de acá. Y el 2019, con la ayuda de Dios, tendremos otro desayunador en alguna otra parte de la ciudad. Amén. De tal manera que estaremos haciendo cosas buenas porque nos nace. No nos dan recompensas por eso, o al menos no aquí en la tierra. ¿Sí? No lo hacemos para que opinen bien de nosotros. De verdad nos nace hacerlo. Tendremos un hospital. Todo esto será el resultado de lo que Dios nos mandó a hacer. No hacemos cosas buenas por hacerlas. No se trata de eso. ¿Sí? Algunos de ustedes tienen ciertas ideas de cosas buenas que se podrían hacer, pero Dios no nos llamó a hacer ciertas cosas buenas, nos llamó a hacer cosas buenas específicas. Esto es lo que quiero que hagas. Porque otra iglesia se encargará de los ancianos, otra iglesia se encargará de los huérfanos, otra iglesia se encargará de los drogadictos. De tal manera que cada uno hemos sido llamados a cumplir algo. Ahora sí, todas las iglesias hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura, eso sí. Principalmente, como vimos la semana pasada, a tener comunión con Dios, que Dios sea la razón de todo. ¿Está bien? Entonces, alguna vez te compartí esto. Mandaste a tu hijo a la tienda para que te trajera arroz y frijol. Y cuando regresa te dice, ¿qué crees? Los jabones que estaban en 20 pesos los estaban dando en 5. Y pues me gasté todo el dinero en los jabones, porque ¿cuándo los vas a volver a encontrar a este precio? Entonces, tú tal vez, no sé tu caso, ¿verdad? Pero en mi casa la mamá sí se hubiera enojado. ¿Y ahora qué van a comer? Van a comer jabones. ¿Estuvo mal lo que hizo el hijo? ¿Fue malo? No fue malo. Fue algo bueno. Pensó en la economía familiar, pero no fue lo que lo mandaron a hacer. Y por no hacer lo que te mandaron a hacer, incluso hacer lo bueno, resulta en algo malo para el propósito del reino. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? De tal forma que no se trata de agarrar y aventarnos a hacer algo bueno nomás porque se presentó la oportunidad. Se trata de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Amén. Estos niños, su mamá dijo, ¿y ahora qué comemos? ¿Comeremos jabones? Fue bueno, pero no era lo que ocupaban en ese momento. Entonces no se trata de hacer lo bueno solamente porque es bueno, sino lo que realmente se requiere hacer. Esto te lo estoy diciendo para que entiendas que no somos gente que se dedica a hacer lo bueno conforme se presenta. Tu servidor, ha habido ocasiones en que decido que le voy a dar dinero a alguien que viene pidiendo dinero, y busco monedas, y cuando las tengo algo me dice, no le des, espérate, no, a él no, y entonces las guardo. De pronto veo a otra persona y digo, esta persona se ve que puede trabajar, yo no le voy a dar, y adentro algo me dice, dale. Pero Señor, dale. Y le doy. No se trata de hacer bondad nada más por hacer. Se trata de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Pastor, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que nos está diciendo? Todo en la vida, hermanos, se trata de hacer lo que Dios nos dice a través de una voz interna que te va guiando y que te va diciendo qué es lo que debes de hacer. De tal forma que no se trata de esforzarnos por hacer cosas buenas, sino de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Para esto Dios necesita limpiar tu conciencia, porque si no, tu conciencia empieza a acusarte. No le diste dinero. Mira, era un niño y no le diste monedas, y más bien le diste monedas al otro que podría haber trabajado y que se ve que tiene menos necesidad que el pequeño. Te empieza a acusar.
Pero la conciencia no debe de trabajar ahí. Por eso la palabra habla de que debes limpiar tu conciencia. La conciencia ya no te debe de acusar. La conciencia debe de ser guiada por el Espíritu Santo. En una ocasión, Pablo decidió entrar a predicar a Asia. Dijeron, vamos a esta ciudad. Y cuando iban a entrar, el Espíritu Santo les dijo, no prediquen aquí, sigan adelante. Y entonces fueron a predicar a otro lado. Ahora yo te pregunto, ¿qué tiene de malo predicar el reino de Dios, el Evangelio? Pero a Pablo le dijeron, aquí no, sigue adelante, más ciudades más adelante. Si él hubiera tenido su conciencia de decir, los que mueran en estos días van a ir al infierno por tu culpa, porque no pasaste, Pablo, entonces le hubiera acusado. Pero Dios no trabaja con culpabilidad. Esto es algo muy importante. Dios no trabaja haciéndote sentir culpable. Cada vez que has sentido culpabilidad no es Dios, es el diablo. Pastor, no me diga eso. Perdón. Es el diablo. Él es el que ha estado haciéndote sentir culpable. ¡Qué vergüenza! ¿Alguno ha sentido vergüenza alguna vez? Por favor, ahora sí levanten la mano que vamos a pensar. ¿Sí? Tampoco viene de Dios, así que no debieron haber levantado la mano. No se crean, está bien. Todos hemos sentido en algún momento. Y la vergüenza tampoco viene de Dios. Dios no trabaja así. Ahora, muchos cristianos actúan como si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente. Continúan creyendo que Dios retiene la bendición de nosotros debido a nuestro comportamiento, debido a tu rendimiento. No estás haciendo bien las cosas, por lo tanto no te bendigo. Y estamos acostumbrados a eso, porque si vas al trabajo, en el trabajo te preguntan ¿cuántas horas trabajaste? A los que les pagan por horas. A los que trabajan de otra manera les dicen tal día no viniste, por lo tanto te vamos a descontar. Es decir, de acuerdo a lo que haces te pagan. ¿Estamos de acuerdo? El mundo funciona así. Incluso si tus hijos son como los míos, ya están viendo regalos de Navidad, ¿verdad? Y si tú eres como eran mis papás, tus papás te están diciendo, ¿sí quieres un regalo? ¿Cómo te has portado? Y ves cómo se desinflan los niños. No, pues ya no me compraron nada. Ok, porque en el mundo todo funciona así. Yo no te estoy diciendo que lo hagas diferente, te lo estoy poniendo de ejemplo. Pero Dios no trabaja así. Dios no es de esa manera. Dios no te paga conforme a lo que tú mereces. Dios te paga conforme a lo que Jesús merece. Dios te da bendiciones conforme a lo que Jesús merece, no conforme a lo que tú mereces. El antiguo pacto fue hecho entre Dios y el pueblo de Israel. El nuevo pacto fue entre Jesús y Dios. Todo el que cree en mi sacrificio, Señor, será mi representante. Cada uno de los que han creído en mí será como otro Jesús en la tierra, y tú los tratarás como me has tratado a mí. Y el Señor Dios dijo, va. De tal manera que a ti y a mí Dios nos bendice, no por lo que hacemos, sino por lo que creímos que Jesús era nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántas bendiciones merece Jesús? ¿Cuántas, hermanos? Cuéntalas, ¿cuántas? 3, 5. Si hay 100, ¿cuántas mereces? Las 100. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, a través de los años, hermano, atendiendo a mí, yo creo que ya son miles de personas, siempre se frustran, tienen problemas emocionales por creer que Dios no los quiere, que Dios los desecha. Todas las religiones del mundo, todas están basadas en rendimiento. ¿Qué tan bien te has portado? Te bendigo. No te has portado muy bien, entonces no solo no te bendigo,
te voy a traer una consecuencia negativa sobre ti y sobre tu familia. ¿Alguien recuerda eso? El cristianismo, las iglesias cristianas predicamos eso por muchísimos años, pero eso no es real. La realidad es que cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Dios te prometió todas las bendiciones como si tú mismo fueras Cristo. Yo era un pecador igual que tú, acepté a Jesús y entonces Jesús tomó mi lugar. Yo era el que debería de estar en la cruz, allí estaba, listo para ir al infierno, listo para morir. Y de pronto Jesús dijo: Padre, no puedo dejar esto, yo tomaré su lugar y Él tomará el mío. De tal manera que fui bajado de la cruz y Jesús tomó mi lugar. Él murió como el malvado pecador. De hecho, la Biblia le llama maldito. ¿Por qué le llama maldito? Pues porque una persona que pecaba recibía maldición, por lo tanto quedaba maldito. Pero yo ocupé el lugar de Jesús en esta tierra y ahora yo no soy maldito, yo soy bendito. Todo lo que Jesús merece en esta tierra lo merezco yo. ¿Y tú? También, porque le has aceptado. Entonces, cada vez que tú piensas que como no te has portado bien, entonces Dios no te puede bendecir, viene frustración, enfermedad, tristeza, desánimo, ¿sí? Todo esto como resultado de lo que hemos creído. Por eso mucha gente se alejó, pensando: ¿para qué le sigo? Me he portado tan mal, he hecho cosas tan terribles. Seguramente Dios no quiere saber nada de mí. Pero eso no es cierto, ¿sí? Toda persona que ha aceptado a Jesús, estas personas aceptaron a Jesús, pero a pesar de eso no pudieron ser sanados. Son infelices, deprimidos, temerosos, llenos de incredulidad. ¿Por qué? Si aceptaron a Jesús. Porque ellos pensaron que se trataba de qué tan bueno eras. Pensaron que se trataba de cuánto rendimiento positivo delante de Dios podías hacer. Pero no se trata de eso. De hecho, si eres una persona consciente del pecado y estás tratando de vencerlo a través de tus propias fuerzas, entonces realmente no entiendes la gracia de tu salvación a través de Jesús. Eso suena radical, pero es cierto. Tú no entiendes la salvación. Tú todavía no entiendes la vida cristiana. Amén. Entonces, la palabra de Dios declara lo siguiente, 2 de Corintios 5:19. Fíjate bien. 5:19. Dios estaba en Cristo, ahí está en la cruz, reconciliando al mundo consigo. Estaba diciendo: mira, todo lo malo que hiciste, mundo, se lo cargo a Jesús. Y todo lo bueno que hizo Jesús, se los cargo a ustedes, a todo el mundo, siempre y cuando lo crean. Y el mundo no ha creído. Ha estado luchando por lograr ser mejor sociedad, mejor mundo. Cuando lo único que deberían de hacer es creer en Jesús, y entonces la gracia entraría a hacer el cambio en cada uno de ellos. Cada pecado que no has podido vencer es el resultado de no haber creído que ya eres una nueva criatura. Dios estaba reconciliándose, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dijo: ya no les voy a considerar nada, como si nunca lo hubieran hecho. Y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Dios no está enojado con ustedes. Dios les ama. Dios dice: vamos, ¿qué necesitan? ¿Necesitan un sanador? Yo soy. ¿Necesitan un proveedor? Yo soy. Pero Señor, y lo malo que hice ya no cuenta. ¿Pero por qué no cuenta? Porque eso malo que hiciste lo puse sobre Jesús. Sí, pero eso lo hice después de aceptar a Jesús. No importa. Jesús llevó tus pecados pasados, presentes y futuros. Pastor, me cuesta trabajo creer que Dios haya llevado mis pecados futuros. ¿Hace cuánto murió Jesús? Hace más de 2000 años. ¿Y tú lo aceptaste cuándo? ¿En el año 0? No. Seguramente unos 30, 40 años atrás, digo, de acuerdo a como los alcanzo a ver desde aquí. Digo, si alguno se me escapa con más edad, le pido perdón.
Pero seguramente eso fue lo que ocurrió. Ya había pasado el sacrificio de Jesús y sin embargo Dios te perdonó. Y tomó los pecados de Porfirio que había cometido de 1970 hasta 1988. Y dijeron, míralo, y este muchachito que sentía que no había hecho muchas cosas malas, y las puso sobre Jesús. Tomó todos los pecados de 1988 y los puso sobre Jesús. Y luego fue al futuro, desde 1989 hasta el año 2100 y cacho, algo así, más o menos. Y las tomará, también los tomó, desde el futuro hasta el 2100. Más o menos lo que calculo que va a vivir esta persona. Y vino y las trajo sobre Jesús. Perdonó todo. 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 ¿Sí? Entonces, no nos cuesta trabajo creer que Dios nos ha perdonado lo pasado, lo presente y lo futuro, porque el mundo no trabaja así. El mundo trabaja preguntándote cuánto hiciste, cuánto mereces. ¿Sí? En la tierra todo se basa en rendimiento. Eso nos lleva a centrarnos en lo que no hicimos bien. Te voy a pagar las cajas completas que hayas hecho. Y tú dices, wow, completas nada más hice 12 y 10 incompletas. O sea que quién sabe cuánto me toque. Te centras en lo que hiciste mal. Es que yo me acuerdo que las 2 primeras sí le eché ganas. Ya de ahí en adelante no le eché tantas ganas. Te centras en lo que hiciste mal. Cada vez que te van a pagar de acuerdo a lo que haces, te centras más en lo que hiciste mal que en lo que hiciste bien. ¿Es cierto o no? Eso es porque así funciona el mundo, así funciona la ley, así funciona el enemigo. Llegaste al Señor y pensaste que era igual. Esta semana, a ver, ¿cuántas cosas buenas hiciste y cuántas malas? Y las buenas ni te acordabas, pero de las malas sí te acordabas muy bien. Así que Dios no trabaja de esa manera. Tu pecado no te es imputado a ti. Dios no lo está cargando a tu cuenta. ¿Sabes quién sí lo está cargando a tu cuenta? Satanás te abrió un expediente y ahí anota todo lo malo que haces, todo lo que sus demonios le dicen que tú haces. Y ahí lo va anotando. Y lo presenta todos los días delante de Dios. Y cada vez que él dice, tengo algo contra Porfirio, el Señor Jesús se levanta y dice, Padre, Porfirio me aceptó en 1988. Lo que Lucifer traiga está perdonado ya. Y el Señor Padre, después de oír a Jesús, voltea a ver al enemigo con una sonrisa y le dice, no hay nada que decir de ese muchacho. Me encanta. Es santo, justo y limpio. Amén. No porque realmente mis acciones sean así, sino porque cuando acepté a Jesús, eso fue lo que sucedió. ¿Sí? Ahora, vamos a Hebreos para que empecemos a ver desde ahí, desde el verso 11 del capítulo 9, por favor. Verso 11, capítulo 9. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dice la palabra, pero estando ya presente, Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros. Déjame hacer una pausa aquí. A ti y a mí nos cuesta trabajo entender esto, porque esto es la cultura hebrea, las tradiciones hebreas. Sí, te lo he platicado. Cada vez que una persona pecaba, traía un animalito, el cual era degollado. Antes de ser degollado, le ponían las manos encima y decían, mi pecado sea sobre este inocente y su inocencia sea sobre mí. Y entonces era partido, las vísceras eran quemadas, ¿sí? Y las cenizas y la sangre eran rociadas sobre las personas, pero también sobre el arca de la alianza. Ahora,
Por eso es que para ti, para mí, bueno, ¿y eso qué? Esa es la manera de pedir perdón en aquel tiempo. Si habláramos de acuerdo a la cultura mexicana, si en vez de decir Hebreos 9:12 dijera Mexicanos 9:12, diría algo así como penitencias, mandas, veladoras y todo ese tipo de cosas, y tú y yo lo entenderíamos, porque esa ha sido nuestra cultura. Pero en ellos no era así. Ellos ofrecían animales. Por eso dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre de Jesús entró. ¿Cuántas veces entró? Una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez entró por ti para perdón de tus pecados, ofreciendo su propia sangre. Cuando Jesús resucita, asciende al cielo, lo primero que hace es entrar al tabernáculo que está en el cielo. Un tabernáculo como el de Moisés, pero no hecho de manos, no hecho en esta creación. Y allí, delante de Dios, entra y presenta su sangre para perdón de tus pecados y de mis pecados. Y entonces de ahí sale y se sienta a la diestra del Padre. Eso es lo que ocurrió cuando Jesús resucitó. Tomó su sangre y la ofreció para perdón de todos los pecados de nosotros. Y dice, por su propia sangre entró. ¿En dónde? En el tabernáculo que nos dice el verso 11. Una vez para siempre, y llegó hasta el lugar santísimo. Recuerda que el tabernáculo de Moisés tenía el atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero cada año tenía que entrar a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Pero Jesús entró solo una vez. ¿Cuántas veces? Una vez, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, de esa manera tu redención, tu salvación fue posible, porque dijo, aquí traigo la sangre que cubre y que perdona todos los pecados de Porfirio desde que nació hasta el día que muera. Todos están cubiertos. No hay nada que reclamarle a Porfirio. Nada, todo está bien ya con él. ¿Sí? Verso, vamos a verlo ahorita. No, todavía no. Bueno, ahí déjalo de todas maneras, lo vamos a leer ahorita. Así que dice que entró una vez. Eso quiere decir que no entra una vez. No quiere decir que acepté a Jesús y entonces Jesús entró para perdón de mis pecados. Pero sucede que al mes ya me había juntado otra listita de pecados y Jesús tuvo que entrar otra vez por mis pecados. Ya no, era solo una vez, una sola vez. Sí, cada vez que pecas, el Señor Jesús no tiene que esperar hasta que te arrepientas para poner ese pecado bajo la sangre. Aunque peques después, ese pecado queda bajo la sangre. Ya se hizo, eso fue una sola vez. Amén. Entonces, cada vez que pecas, algunos piensan que tienen que correr al Señor para confesar su pecado rápido y arrepentirse, o podrían perderse. Y si no se pierden, al menos Dios no puede tener relación con ellos. Nosotros crecimos bajo esa enseñanza. ¿Cuántos andan bien delante de Dios hoy? Levante la mano, de veras, en serio. Delante de Dios, ¿cuántos están bien hoy? No me digan eso, nomás yo puedo levantar la mano. Allá una subió, allá mis hermanos Ujieres, por eso están de Ujieres, porque ellas son bien luchonas, ¿va? Hermanos, todos están bien delante de Dios. No, pastor, porque la verdad traemos problemas mi esposo y yo, traemos problemas mis hijos y yo. Eso no afecta tu relación con Dios. Tu relación con Dios ya fue arreglada totalmente. ¿Sí? Entonces, a veces también te han dicho, si no andas bien delante de Dios, Él no puede bendecirte. Pero sucede que tú ya estás bien delante de Dios. Ya estás bien. Pastor, pero y si no confieso mis pecados, todo el mundo en esta tierra, todo el mundo tiene pecados que no sabe que tiene.
La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto o no? Entonces, ¿estás seguro de que nunca en tu vida pudiste haber hecho algo bueno y no lo hiciste? ¿Estás seguro de que no te sucedió eso? No. Entonces, si tú crees que un pecado rompe tu relación con Dios, desde hace mucho tiempo que tu relación con Dios está rota. No, pastor, pero yo digo, Señor, si hubiera un pecado que no recuerdo, también te pido perdón por eso. Eso suena de a 1, 2, 3 por todos mis amigos. Digo, para que todos le entren, ¿verdad? Pero no funciona de esa manera. Todos tus pecados ya quedaron cubiertos por la sangre de Jesús. Sí, todos. De lo contrario, nadie podría tener una relación con Él. Pero tu creencia de que Dios no puede tratar contigo por lo que has hecho es lo que te roba bendiciones, es lo que te roba sanidad, es lo que te roba provisión, es lo que te roba todo lo que Dios te ha prometido. Ahora sí, mira el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Jesús no solo te perdona los pecados, te limpia la conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué Dios quiere limpiar mi conciencia de obras muertas? Para que le pueda servir. Dios no pone culpa en tu conciencia, vergüenza en tu conciencia. Cada vez que tu conciencia te está acusando, es el enemigo que te está tratando de detener la bendición de Dios. ¿Sí? Verso 15. Fíjate lo que dice. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, los presentes, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú aceptas a Jesús y confías en su sangre, tus pecados son perdonados, tu conciencia es limpiada y te es entregada tu herencia eterna. Amén. No creas que sucede así. Ya te entregan tu herencia eterna. Gloria a Dios, Señor, gracias, soy salvo y todas las bendiciones que voy a ocupar en esta tierra. Pero te equivocaste. Presta para acá la herencia eterna. Ahora no te doy nada. ¿Para qué te andas portando mal? Órale. Señor, ¿y cuándo cuando se arrepienta? Señor, pues me arrepiento. Ándele pues. Pero si se vuelve a portar mal, se la vuelvo a quitar. ¿Tú crees que eso es lo que está sucediendo? Por eso le llama tu herencia eterna. El pecado ya no afecta tu vida ni tu relación con Dios. No es Dios quien nos condena cuando pecamos, sino nuestra propia conciencia. No hemos purificado la conciencia con la verdad de lo que Jesús ha hecho con el pecado. Satanás sabe esto y por eso lo usa para condenarte, para destruir tu fe y tu confianza en Dios. Constantemente te recuerda que no mereces la bendición de Dios. Pero gloria a Dios que Dios no te da lo que mereces. Él te está dando lo que Jesús merece. Vayamos otra vez, Hebreos 6:1, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es otra vez, sí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. El arrepentimiento de las obras muertas es la base del cristianismo. ¿Qué te estoy diciendo? Fíjate que la palabra no dice que te arrepientas de las malas obras que haces. No dice eso. Incluso una obra muerta puede ser una buena obra, como la obra de este niño que trajo jabones, que te acabo de explicar. Fue una buena obra, pero no era necesaria.
No tenía por qué hacerlo. Lo único que tenía que hacer era lo que le mandaron a hacer. Lo bueno que hizo fue una obra muerta. Muerto quiere decir inútil, innecesario, vano. Una obra muerta es aquello que haces pensando que Dios te lo va a recompensar y que sin embargo es inútil para que Dios pueda hacer algo por ti, porque Él ya pensaba hacer algo por ti. Amén, hermanos. Entonces, tus buenas obras no pueden salvarte. Tus buenas obras no pueden bendecirte. Tus buenas obras no pueden sanarte. Nada de eso es tomado en cuenta de parte de Dios. En la mañana les decía, hermanos, tengo dos personas que tienen la misma fe en la palabra de Dios. Los dos creen que Jesús llevó sus enfermedades, sufrió sus dolores y que por sus llagas han sido curados. Pero uno de ellos ayuna y el otro no. ¿A cuál de ellos sanará el Señor? ¿Cuántos piensan que al que ayuna? ¿Cuántos piensan que al que no ayuna? ¿Cuántos piensan que a los dos? Sí, a los dos. El ayuno no es para eso. El ayuno es para alinear tu alma, tu cuerpo con el espíritu. Pero no sirve para traer más bendiciones a tu vida. ¿Sí? No es para eso. Así que ninguna buena obra puede salvarte o hacerte digno de Dios o de sus bendiciones. Cualquier cosa que trates de realizar para hacerte digno delante de Dios, ya sea para obtener salvación o para obtener bendiciones, es una obra muerta. Hay una religión que dice que tienes la obligación de ir a predicar el evangelio puerta por puerta. Y tienes que hacerlo cierto número de veces en cada mes. Si no, tu salvación está en riesgo. Esa es una obra muerta, no necesitas hacer eso. Predicas el evangelio porque te nace hablar de tu ser amado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez cuando estaban enamorados, pues espero que todavía lo estén, hablan de su enamorado, de su enamorada? Y hablan bien y nadie les preguntó. ¿Cierto? De pronto estás ahí y nadie te pregunta nada y sacas el celular y mira, déjate enseño quién es mi novio, mi novia, y que veas lo guapo, lo guapa que es. Le nace. No lo hace porque es un acuerdo con el novio, con la novia, de que tiene que enseñar esas fotos 30 veces en el mes cuando menos. No hace eso. Lo hace porque el amor lo impulsa. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, el amor de Dios en ti te impulsa a hablar de Dios. No lo haces por obligación ni para ser salvo. ¿Sí? La salvación viene a través de la sangre de Jesús. Por favor, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios, un don. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no es por lo que haces. Cuando una persona trata de hacer algo para que Dios le bendiga, está haciendo obras muertas. Ayudamos a la gente porque nos nace. Por eso lo hacemos, no porque sea una obligación. Primera de Corintios 13:3, por favor. 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dios es amor. Amén. Jesús es Dios. Si no tienes a Dios en tu corazón, si no tienes amor, todo lo que hagas es innecesario, no sirve. Pero a las personas les va a servir. Bueno, eso sí, a las personas les va a servir, pero a ti no te sirve. Lo que Dios está tratando de decir es: no te pongas a hacer cosas porque se te antojó hacerlas.
Si no estaba yo allí, al momento de que las hagas no sirve de nada. Mira, conozco a un matrimonio que estaba en una iglesia y de pronto no les gustó algunas cosas de su pastor. Y decidieron, nosotros pondremos una iglesia y nosotros íbamos a hacer las cosas bien. Y empezaron a invitar gente de la misma iglesia. Y se los llevaron iniciando una célula. Y ellos dicen, ahora sí, ni modo que aquí no esté Dios, estamos predicando el evangelio. Seguro Dios nos va a respaldar, nos va a bendecir. Ahora yo te pregunto, ¿qué están haciendo mal? ¿Dónde está lo malo en lo que están haciendo? Si Dios los llamó, pues qué bueno. Está muy bien y todo les va a salir de maravilla. Pero si Dios no los llamó, todo les va a salir mal. Todo. Es más, aunque todo les saliera bien, de todas maneras, Dios les va a decir, es que yo no los llamé a esto. Pero mira, Señor, sí, todas las cosas ayudan a bien, acuérdense. Pero yo no tenía esto para ustedes. Pero Padre, lo hicimos por ti, en tu nombre, para que nos bendijeras. Yo ya les iba a bendecir aunque no hicieran nada. Yo quería que hicieran lo que yo les dije. Amén. Eso es algo que tenemos que aprender. No se trata de que surgió una oportunidad de hacer algo, no sé. Si tú supieras cuántas invitaciones tengo a iniciar iglesias, no solamente en México, sino fuera de México. Y me dicen, pastor, acá hay un terreno, acá nosotros nos encargamos de que usted tenga lo necesario. Pastor, pero traiga a alguien que nos predique. Y algo adentro me dice, no vayas, allí no. ¿Qué tiene de malo hacer eso? Nada. Solo que Dios no nos llama, no es el lugar para nosotros. Dios tiene destinada a una persona que va a dar mejores resultados que tu servidor. Así que yo tengo que decir, hermano, gracias, pero no es así. Dios no me ha llamado a mí allá. Alguna vez te dije, me ofrecieron un trabajo en Francia como pastor. Sí fue en Francia. Pago en euros, ganando un buen billete, créemelo. Pastor, usted nomás diga, ¿cuándo viene? Dije, hermano, es que no funciona así, no es de esa forma. No es yo contrato a alguien, es a mí Dios no me llamó para ese lugar. Busquen a alguien, porque si le siguen ofreciendo esa cantidad de dinero a alguien, seguramente lo va a agarrar solamente por poder ganar esa cantidad. Y entonces seguramente les va a decir que sí. Pero Dios no lo está llamando, no hagan eso. Oren a Dios, díganle, Señor, guíanos y tráenos tú a nuestro pastor. Pero no hagan eso. Y le dije, ¿qué pasó con el anterior pastor? Se enojó y se fue y nos dejó solos y ahora nos reunimos. Pero aunque hay algunos que saben un poquito de la palabra, nadie quiere echarse el compromiso. Le dije, pues sigan orando. El Señor puede mandar a alguien o puede tomar a alguien de entre ustedes para pastorearlos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien? No se trata de hacer bien por hacer bien. Se trata de hacer lo que nos llamaron a hacer. Así que vamos al cielo, somos bendecidos, somos justos solamente por creer en Jesús. Amén. No importan tus obras, ni buenas ni malas. Debes de aprender eso. ¿Te acuerdas que había dos árboles en el huerto? Un árbol del conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Traía cosas buenas. ¿Por qué ese árbol era malo entonces? Porque no se trata de lo bueno o lo malo. Se trata de el árbol de la vida. ¿Qué quiere el árbol de la vida? Jesús, la palabra. ¿Qué quiere? ¿Qué me ha llamado a hacer? ¿Qué quiere de mí? Por eso no debo de buscar el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Pues yo no le veo nada de malo. Pues yo sí le veo mucho de malo. No. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere Él? Amén. Entonces, el arrepentimiento de las obras muertas significa que dejes de hacer cosas pensando que Dios te va a amar más, te va a bendecir más,
¿O va a hacer algo extra por ti a lo que está prometido? Todo lo que vas a recibir de Dios lo recibes por fe, no por obras. No necesitas hacer más obras buenas que malas, como piensan algunos, porque Jesús ya pagó por todo lo bueno y lo malo que hiciste. Ahora Él te compró, ahora le perteneces, ahora Él te dice qué debes hacer. Amén. Primero de Pedro 1, 18 al 20, por favor. Quiero que entiendas esto. Una vez que entiendas esto, vas a entender todo lo demás. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, verso 20. Ese cordero que es Cristo estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso te digo que perdonó todos tus pecados. Todavía no existía Adán y Eva, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya habían establecido: vamos a crear al ser humano. Satanás los hará caer, pero nosotros rescataremos al hombre. Jesús: tú irás y morirás por ellos, les darás tu naturaleza divina. Lo que Satanás siempre quiso, ser igual a nosotros, ahora lo haremos con el hombre. Y Jesús dijo: sí, Padre, yo obedezco. Y una vez que muera por ellos yo, tú, Espíritu Santo, irás a la tierra y los guiarás, los transformarás en su cuerpo y en su alma, de acuerdo a lo que yo los transformaré en su espíritu. Y los guiarás a lo que deben de hacer en la tierra. Y el Espíritu Santo dijo: sí, Señor, yo iré. Y así lo hicieron. Hoy el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, pero dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora sí, vayamos a crear al hombre. Padre, tengo una duda. ¿Los pecados que le vamos a perdonar son solamente hasta el día que me acepten? Y le dijo: no, Jesús. Recuerda que el hombre va a vivir en un ambiente, en un lugar llamado tiempo. Y le arrancó un pedacito a la eternidad y dijo: esto es tiempo, del año 0 hasta el último año de esta tierra, de este mundo, de esta creación. ¿Sí? Y cuando tú mueras por ellos, habrás perdonado todos los pecados desde el día 1 hasta el último año, porque tú y yo estamos afuera del tiempo, Jesús. El tiempo, nosotros, tú y yo y el Espíritu Santo lo hicimos. Por eso es que donde nosotros estamos no hay ni principio ni fin, porque nosotros creamos el tiempo. Así que tu sacrificio va a trascender en el tiempo, va a ir más allá del tiempo, porque esto lo planeamos en la eternidad. Obviamente te estoy dando una plática para que tú lo entiendas mejor. Jesús lo sabía, lo entendió desde el principio. Todos los pecados de la humanidad serían perdonados en la cruz, todos. Pero solo sería efectivo en aquellos que lo creyeran. Y quienes no lo creyeran, no podría hacerse efectivo. Sí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que el amor de Jesús supera el tiempo. Si vuelves a cometer un pecado, la gracia de Dios aumenta su poder de ayudarte. Es decir, pastor, y si vuelvo a cometer otro pecado, entonces la gracia te dice: no puedes en tus propias fuerzas, ¿me dejas ayudarte? Y tú dices: no, tengo que poder, tengo que vencer este pecado. Entonces la gracia se hace para atrás y dice: está bien, si quieres intentarlo tú. Llevas años y no has podido. Y vuelves a cometer otro pecado o el mismo. La gracia no dice: ahora ya no quiero saber nada de ti. Eres un pecador. Nomás de pensar que te tengo que tocarme. No. La gracia se acerca y dice: ¿me dejas ayudarte? Tú no puedes, déjame, yo te ayudo, yo soy el experto en eso. Y muchos vuelven a decir: no, es que tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Y la gracia dice: bueno, yo estaré aquí esperando. La gracia va a estar regresando cada vez para que lo creas.
para que cambies. Ella es la que cambia, no tú. Cada vez que tú dices, es que yo no sé por qué no puedo dejar de ser mentiroso, tu conciencia te hace pensar de ti como mentiroso. ¿Qué hacen los mentirosos? Pues mienten. Ese pecado se vuelve más fuerte y empiezas a mentir más seguido porque tú te consideras a ti mismo mentiroso. Pero cuando tú ya dices, no, sé que dije esta mentira, ya hablé, ya dije que no era así, ya les dije la verdad, al cabo el Señor tiene cuidado de mí y ya dije cómo fueron las cosas, así que yo no soy un mentiroso, yo soy una persona santa, justa y limpia. Entonces, cuando piensas de ti como santo, justo y limpio, tus acciones empiezan a ser congruentes con lo que tú crees ser. Amén. Fíjate Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios dio la ley para que te dieras cuenta que por tus propias fuerzas no puedes vivir como un ser celestial. Por eso Pablo dijo, la ley es buena, es celestial, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Él dijo, doy testimonio de que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Es decir, ¿la ley es mala? No, para nada, la ley es buena. El problema es que no se puede vivir siendo un ser humano. Es Dios quien te ayuda a vivirla. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Y la palabra nos dice que con un solo sacrificio venció el problema del pecado de todos los tiempos, con uno solo. De la manera que Dios ya no tiene problemas con la humanidad por sus pecados. ¿Te acuerdas que en el antiguo pacto vemos ciudades siendo destruidas por Dios, pueblos enteros destruidos por Dios? Ok, eso jamás volverá a ocurrir. Jamás. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ya no tiene problemas con el ser humano por su pecado. Todo pecado fue perdonado. Solo un pecado es el único que va a ser juzgado. Por favor, Juan capítulo 16, verso 8 y 9. Cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué pecado? El 9 nos dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Es el único pecado por el que el mundo será juzgado. La gente que está en la cárcel no serán juzgados por lo que los llevó a la cárcel. Serán juzgados por no haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo único. Los demás pecados quedaron resueltos con un solo sacrificio. Hebreos 9, 25 al 28, por favor. Fíjate. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera, a Jesús le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces, hermano? Una sola vez. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, si cada vez que tú pecas es necesario que Jesús entre al lugar santísimo para pedir tu perdón, entonces entraría muchas veces. Y aquí dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que se portaron bien después de haberlo aceptado. Así dice.
No, para salvar a los que en Él esperan. Los que aceptaron a Jesús, que probablemente se equivocaron varias veces más, pero incluso esas veces más, ese pecado estuvo bajo la sangre de Jesús. El Señor les ha perdonado todo, todo. Pastor, pero ¿cómo lo hizo Dios? Porque Él es el Olam. A ver, ¿eso qué quiere decir? Él, Dios, Olam eterno, Dios eterno. Dios que conoce el final desde el principio. ¿Te has dado cuenta que en tu Biblia Dios dice qué va a pasar con Satanás? Al final será vencido, será soltado por 1000 años, luego otra vez encadenado y lanzado al lago de fuego. Pero pastor, ¿cómo sabe eso Dios? Porque Él ve el final desde el principio. Vio tu vida desde no solamente el principio, vio el final, y por eso decidió perdonarte todos tus pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que Él pagó por todos los pecados cometidos antes de que lo aceptaras y por todos los que aún no habías cometido. Él pagó una vez y nunca más lo volverá a hacer. Verso 15 de Hebreos 9, por favor. Otra vez lo vemos. Así que por eso es mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tu herencia no es temporal, es eterna. No te la están quitando y regresándotela, es eterna. No eres desheredado, no pierdes los beneficios de ser parte de la familia de Dios a causa de algún pecado. Pastor, pero Dios, ¿cómo hace eso? La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios separó tu espíritu y tu alma, los apartó. Hay una división. Aquí está tu espíritu. Tu espíritu es completamente perfecto, santo, justo, limpio. Dios mira esta parte de ti, tu espíritu. Lo separó de tu alma. En tu alma todavía tienes pensamientos no correctos, sentimientos no correctos y una voluntad que no siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Y por eso tu cuerpo a veces anda haciendo cosas que no debe de hacer. Pero Dios no mira ni tu cuerpo ni tu alma. Cada vez que Él trata contigo, Él ve tu espíritu y dice: míralo, ahí está. Me encanta mi Prieto ahí en Lázaro Cárdenas. Cómo lo amo. Perfecto el muchacho. En todos sus caminos no se encuentra maldad. Y si tú lo escucharas, tú dirías: Señor, pues ¿de quién me estás hablando? Pues de mi hijo Porfirio. Dirías tú: Señor, pues entonces de verdad me confundes. Yo he visto, yo he escuchado, a mí me han contado muchas cosas malas de él. Y el Señor dice: pues no es cierto. Yo lo veo perfecto porque Él está viendo mi espíritu. De tal manera que cuando tú dejas de ver tu espíritu y vas con Dios diciéndole: Señor, es que mira todo lo malo que he hecho, mírame, no te merezco, Señor. Y todos piensan que Dios va a decir: ay, mi niño, mira cómo se siente mal por mí, cuánto me ama. El Señor dice: qué carnal eres, porque tú no estás viendo el espíritu, estás viendo tu carne. Y el que vive para su carne, de su carne segará muerte. O sea que, ¿por qué no tengo bendiciones? Pues porque te miras en la carne. Es que todavía soy malo, todavía soy terrible. No soy, Señor, no te merezco. ¿Has escuchado gente así? Y piensa que Dios está: míralo cómo sufre por su pecado. Y Dios dice: no puedo hacer nada por él aunque yo quiera, porque yo bendigo a quien se mira desde el Espíritu. Padre, gracias. Señor, gracias porque puedo ser provisto, puedo ser sanado. Señor, puedo ser protegido de la misma manera que a Jesús lo hacías. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a Pedro: ¿no crees que si yo le pido a Dios que me ayude, mandaría varias legiones de ángeles a salvarme?
pero es necesario que sea de esta manera, le dijo a Pedro. Pero lo que quiero que pongas atención, él dijo, mandaría varias legiones de ángeles para salvarme. Eso me da la idea de que si Dios haría eso por Jesús, pues también lo haría por mí. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que incluso podrían venir gente mala a entrar por ese lugar y desde aquí nada más tendríamos que decir, y no me van a hacer daño. Padre, manda a tus ángeles, protégenos en el nombre de Jesús. Pastor, pero de verdad no le dan, no, de verdad no. No estoy diciendo que no podrían de todas maneras llevarnos o hacer algo, pero al final de todas maneras regresaríamos diciendo, al Señor se encargó, no se preocupen, no pasa nada malo. Mandó a sus ángeles, protegió a Elías. ¿Te acuerdas cuando venían los ejércitos a tratar de arrestarlo y le decían, varón de Dios? Ah, pues sí, yo soy un siervo de Dios, que caiga cielo del cielo y te consuma. Caía fuego. Si eso sucedió para proteger a un no nacido de nuevo, ¿cuánto hará Dios por ti, que eres perfecto como Jesús? Otra vez, no voltees a ver ni tu alma ni tu cuerpo. Mira tu espíritu. Padre, vengo en el nombre de Jesús, en representación de Jesús, a pedirte. Y el Señor sonríe y dice, adelante, es mi voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Porque ya eres justo, santo y limpio. Primera de Corintios 6, verso 9 en adelante. Te he leído esto durante mucho tiempo y algunos todavía no lo comprenden. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fíjate bien, un fornicario, ¿en dónde cometió ese pecado? ¿En el alma? Bueno, yo creo que primero allí vinieron pensamientos de fornicación, pero este pecado lo cometió ¿en dónde? En el cuerpo. ¿Sí o no? Ok, vamos con los demás. Ni los idólatras. Ah, pastor, yo desde que acepté a Cristo no he sido más idólatra. ¿De verdad? ¿No has creído que es el dinero el que te va a ayudar? Tenías dinero y te sentías pleno, pero se te acabó el dinero y sentías que ahora nada te podía ayudar. Eso es idolatría. Tienes al dinero por Dios. Ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Dónde cometió el pecado? Pues en su cuerpo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verso 10, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Dónde lo eran? En su espíritu, pero ya no lo son. Pero pastor, el otro día todavía me eché una copita, perdón. Eso fue en tu cuerpo. Probablemente se vio involucrada tu alma. Pastor, y si cometí alguno de los pecados que están allí, de todas maneras eso permaneció en tu carne, en tu cuerpo, en tu alma, pero tu espíritu sigue siendo limpio, justo. Fíjate bien, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya eres limpio, ya habéis sido santificados, ya eres santo, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La religión te tiene mirando tu carne. La religión está encargada, es un acuerdo entre Satanás y cualquier religión, de estar viendo tu carne. Mira nada más cómo andas pensando, mira nada más qué sentimientos tienes, mira nada más lo que quieres hacer, y tu carne y tu cuerpo, y mira nada más lo que has hecho. Qué malvado eres. De hecho, en la Edad Media, algunas personas lastimaban su cuerpo para decir, eres malo, pecador. Cuando Dios lo que quería ver era su espíritu, que había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Eso era lo único. No se necesitaba nada de acá. ¿Qué son las penitencias? Con todo respeto, sino gente tratando de que con la carne tratar de hacer
de hacerse más parecidos a Dios, de hacerse menos pecadores. ¿Qué es lo que tratas de hacer con una veladora? Tratar de agradar a un Dios que ya le agradas. ¿Qué es lo que haces con, no sé, qué otra cosa se hace? Son penitencias, mandas, ¿sí? Penitencias, todo ese tipo de cosas, tratando de ganarte el favor de Dios que Dios te está ofreciendo a través de la sangre de Jesús. Pero yo voy a ayunar para ya no ser una mala persona. No ayunes. Acepta a Jesús como Señor y Salvador y cree que eres una nueva criatura. Pero voy a orar mucho hasta que por fin deje ese pecado. Deja de orar tanto. Cree que ya eres una nueva criatura en tu espíritu. Las acciones van a ir cambiando conforme tú vayas creyendo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora se me quedamos muy serios todos. Qué bárbaro, pastor. Ahora sí no le entendí nada. ¿Sí me expliqué, mis hermanos? Sí, se trata de eso. Sí, la religión te hace buscar en el reino de los sentimientos, en el reino de los sentidos, para que de ahí sepas qué tan bueno, qué tan malo eres. Eres malo porque mira todo lo que has hecho. Estoy creyendo la palabra de Dios. Sé que esas acciones las cambiaré, pero mientras hoy eres malo. No, eres bueno, en tu espíritu eres bueno. Esto no tiene contacto con el alma ni con el cuerpo, que sí son contaminados con el pecado, pero tu espíritu ya no lo es. Y ahí es donde Dios tiene comunión contigo, en el reino del espíritu. Por eso dice que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántos necesitan provisión para terminar este año y el que viene? ¿Nadie? Estamos de oferta. Nadie necesita provisión. Nadie, de veras. Bueno, ahí hay una hermana que sí. Somos dos, hermano, y por acá levantaron 3. Somos 3 que sí necesitamos provisión. ¿Dónde está esa provisión? Dios ya no la dio. Está en el mundo espiritual. Pastor, no entiendo a qué se refiere con el mundo espiritual. Ok, no está en tu alma, no está en tu cuerpo, está aquí. Cuando yo digo, Señor, gracias porque soy provisto, y lo creo en mi corazón, que no es algo que me voy a ganar, sino es algo que debo de creer. Señor, gracias, tengo todo lo que necesito. Entonces la provisión llega hasta el mundo físico. Lo recibo aquí, porque aquí es donde soy exactamente igual a Dios, igual a Cristo. No hay pecado en mí, no hay nada malo en mí. Amén. Es en mi espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Déjame te explico ahorita esto. Yo sé que ya vamos sobre tiempo. Juan 4, 24. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué, mi hermano? Espíritu. Dios no tiene relación con tu alma. No viene a hablar con tu alma, ni a hablar con tu cuerpo. Dios viene a hablar con tu espíritu. Tiene una relación con Él. Dios es espíritu. ¿Cuántos de ustedes adoran a Dios? Amén. Lo tienen que hacer en espíritu. ¿Alguna vez, y por favor alguien levante la mano para que no sea yo solito, alguna vez viniste a tratar de adorar a Dios y no lo hiciste a causa del pecado? Si eras como yo llegaba y decía, Señor, de verdad quisiera adorarte con todo el corazón, pero seguramente pensarás de mí que soy un hipócrita. Todo lo malo que hice y ahora voy a levantar las manos delante de mí. Y lo peor es que se dieron cuenta fulano, sutano y mengano. ¿Qué van a pensar también? Padre, no, aún así desde mi corazón yo te considero mi Dios y no estoy adorando en espíritu, estoy adorando desde mi carne. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Aquí, Señor, yo creo que soy una nueva persona. Me puedo acercar confiadamente en el nombre de Jesús. Puedo entrar y adorarte. Amén. Así que cuando vas a Dios en oración y dices, soy impío, soy indigno, estás orando en la carne. Dios no va a responder esa oración. Padre, sé que no lo merezco. Sé que, Señor, no debería ni de acercarme a ti, pero te necesito. Dios dice, de todo modo no voy a hacer nada por ti porque estás en la carne.
No, Señor, estoy reconociendo mi pecado. Pues eso lo hiciste cuando aceptaste a mi hijo. Sí, Señor, pero volví a pecar, pero también ese pecado entró en el sacrificio. Y entonces, Señor, ¿qué soy? Santo, justo y limpio. Y lo que hice en mi alma y en mi cuerpo no afecta mi relación contigo para nada. Yo ni veo eso. Yo te veo a ti, en tu espíritu nacido de nuevo. Amén. Así que Dios te perdonó todo. Pastor, entonces ya podemos hacer lo que nos venga en gana. No, mi hermano, no puedes hacer lo que te venga en gana, porque entonces revelas que no estás creyendo. La gracia viene por creer. Amén. La gracia viene por creer. Cuando tú crees que Dios es tu proveedor, no robas, de tal manera que si dices, pues yo voy a robar, al cabo ya me perdonaron todo, tú estás diciendo, yo no creo que Dios sea el proveedor. Yo creo que yo tengo que buscar de dónde hacerme de algunas cosas para mí. Voy a mentir, al cabo pues ya me perdonaron todas las mentiras que puedo decir. Si vuelves a mentir de esa manera, quiere decir que no crees que Dios tenga cuidado de ti. De tal forma que cuando una persona dice, pues ya nos perdonaron todo, hagamos lo malo, entonces estás demostrando que no creíste. Por eso dice Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si pecas, le estás abriendo a Satanás una puerta a tu alma, a tu mente, a tus emociones y la oportunidad de destruir tu cuerpo físico. Es tonto abrirse al diablo. Él sí puede dañar tu alma y sí puede dañar tu cuerpo, no tu espíritu. Pero sí puede hacer daño ahí. ¿Para qué le abres puertas? Vamos a terminar, hermanos, con Hebreos 10, verso 10 al 12. Con eso terminamos. Fíjate, en esa voluntad somos santificados, hechos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no mediante tus buenas acciones, ¿sí? Hecha una vez y para siempre. Es un solo sacrificio. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote, fíjate lo que dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Pues porque ya no es necesario hacer nada más. Fue al tabernáculo del cielo, porque si tú recuerdas, Dios le dice a Moisés, Moisés, haz el tabernáculo conforme al que se te mostró en el cielo. Es decir, ya llevaron a Moisés al cielo y le dijeron, mira Moisés, queremos que hagas algo así, pero en la tierra. Y Moisés regresó e hizo en la tierra conforme a lo que vio. Pero Jesús regresa al cielo, va a ese tabernáculo que Moisés vio, entra hasta el lugar santísimo con su propia sangre una sola vez. Dice, aquí está el derramamiento de sangre por los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y sale de allí, habiendo dándonos redención eterna, y se sienta a la diestra del Padre. ¿Por qué se sienta a la diestra del Padre? Porque ya todo está hecho. Todo ha sido completado. Amén. Verso 14, por favor. Porque con una sola ofrenda hará o hizo. Hará o hizo. Pasado, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya somos perfectos. Somos las personas que Dios soñó que fuéramos. Tal vez todavía en el alma y en el cuerpo no, pero en el espíritu sí. Y Dios ve nuestro espíritu. Cada vez que nos acercamos a Él, Él ve nuestro espíritu nacido de nuevo conforme a la naturaleza de Jesús. Y sonríe cada vez que sabe de nosotros, cada vez que nos mira. ¡Cómo los amo! Son gente que hace mi voluntad, son mi pueblo, son mis hijos.
Así que tienes problemas con tus acciones, por cómo piensas, por cómo sientes, porque todavía no crees que ya eres una persona santa, limpia. Te enojas, te frustras porque crees que las cosas las vas a hacer tú, en vez de confiar que Dios es el que se está encargando de toda la obra en ti. ¿Alguien comprende lo que Dios nos ha hablado esta noche? Así que ahí donde estás, dile: Señor, hermanos de la alabanza, por favor, dile: Padre, perdóname. Perdóname en el nombre de Jesús. Padre, me pongo en tus manos y creo que a través de Jesús soy una nueva criatura, una nueva persona. Dile: soy justo, limpio, santo. Limpia ahora mi conciencia de obras muertas. No necesito hacer más, todo ya está hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Háblale y dile: te creo. Te creo, Señor. Ya no voy a acercarme pidiéndote perdón por lo que soy, el malo, lo terrible. Me voy a acercar sabiendo quién soy ahora en ti. En el nombre de Jesús. Porque creo en el sacrificio de tu Hijo. Creo, Señor, en la sustitución entre Jesús y yo. Él fue crucificado por malvado, tomando mi lugar. Y yo fui bendecido por santo, justo y limpio, tomando el lugar de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esto te da una libertad impresionante. Hemos sido llamados a buenas obras, no para ganarnos algo, sino porque Cristo ha hecho un cambio en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, viéndonos como Dios nos ve, santos, justos y limpios. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga.